Muy bien, avanzamos ahora con la información y le damos la bienvenida a Mariano Gendra Gijena, presidente de la Asociación de Consumidores, para hablar un poco de cómo arranca el año, ¿no? Teñido de aumentos en materia de transporte. ¿Cómo interpretás el aumento en los transportes, que fue presentado también como una ventaja para aquellos que combinan tren, subte y colectivo? Bueno, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar. Gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, es solo ver los números y ver en qué contexto se da, este tipo de aumento. Estamos hablando de un contexto inflacionario importante, donde hemos cerrado el año con 24% de inflación, donde ya la pauta inflacionaria para el 2018 se ha modificado sustancialmente, donde tenemos todavía previstos aumentos en febrero de gas, de electricidad, aumentos de prepagas, de celulares, canasta escolar para marzo. La Ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar en esta misma semana aumentos de taxis, acarreo, estacionamiento. Tenemos aumentos de combustible, ABL, absolutamente en todos los frentes tenemos los aumentos, más por supuesto, como bien veíamos recién los mensajes, los aumentos que han generado la temporada de veraneo, obviamente, producto de los bienes y servicios que uno contrata durante las vacaciones. En ese contexto tenemos un aumento de más del 60% en materia de transporte. Pero hay que tener en cuenta un dato muy importante, que es el siguiente. El gobierno lo está presentando como la gran revolución de políticas públicas en materia de transporte. Y la verdad que esto de revolución no tiene nada, y de gradualismo mucho menos. Primero, porque no estamos ante un boleto, lo que se llama tarifa intermodal o multimodal. No es eso lo que estamos. Lo que ha hecho el gobierno es redireccionar los subsidios que hasta este momento estaba dando. El mismo ministro Guillermo Dietrich en la semana, en distintas notas que se le fue diciendo, dijo que el 2017 cerraba con casi 90.000 millones en materia de subsidios para el transporte y que este año estaba previsto, 2018, otros 94.000 millones. Es decir, no está bajando los subsidios, al revés, el Estado sigue sosteniendo la misma cantidad o incrementando en este caso. Subsidia al transporte y también subsidia a un grupo de personas que son quizás los de más bajos recursos. Exactamente. Acá la gran carga sobre la cual este tarifazo en materia de transporte está recayendo es la clase media, que estadísticamente, utiliza un solo medio de transporte. Y te tiro estos datos. Una encuesta del mismo Ministerio de Transporte de hace pocos años, una encuesta de movilidad domiciliaria, establecía que solo el 15% del transporte que se hace durante el día, utilizan más de un medio de transporte. O sea, sería ese 15% favorecido por el multimodal. Exactamente. ¿Y quiénes son? Son aquellas personas que lógicamente viven en el segundo, tercero, cuarto cordón del AMBA, del conurbano. Lógicamente que necesitan utilizar normalmente un colectivo hasta una estación de tren. Son los que emplean quizás 2 horas y media para viajar. Solo en un solo tramo de ida o de vuelta para viajar, exactamente. ¿Y quiénes son? Son aquellas personas que lógicamente viven en el segundo, tercero, cuarto cordón del AMBA, del conurbano. Lógicamente que necesitan utilizar normalmente un colectivo hasta una estación de tren. Son los que emplean quizás 2 horas y media para viajar. Solo en un solo tramo de ida o de vuelta para viajar, exactamente. Ese sector, estamos hablando dentro de 15 millones a 20 millones de viajes que se realizan diariamente dentro del ámbito del AMBA, ¿no? Sí. De esos 15, 20 millones, el 70% se realiza en colectivo, el 16% en tren y el 14% en subterráneo. Es decir, todavía seguimos dándole prioridad a un medio de transporte que es contaminante, que obviamente genera una congestión de vial, que genera todos los problemas, obviamente, que esto implica. Ahora, Mariano, concretamente, ¿las tarifas estaban atrasadas, las tarifas de transporte? Las tarifas, sí, las tarifas estaban atrasadas en función de qué. Es decir, si vemos en función de los costos propiamente que debería tener el transporte, sí. Ahora recordemos que en todos los lugares del mundo el transporte se subsidia. Está bien, pero digo, ¿cuánto? Si partimos de un aumento del tren que se va de 2 a 2,75, uno dice, y es mucho, para el que paga 2, que se vaya a 2,75 es mucho. Ahora, no existe en el mundo un viaje en tren a 2 pesos. Bueno, con la conversión que vos quieras hacer. Está bien, pero vos lo tenés que ver en función
del volumen de pasajeros, Sí. del kilómetro recorrido y de la calidad del servicio que te Sí, está prestando. y del salario que uno cobra. Y del salario que uno cobra. Yo te digo, en París el pan te sale 20 euros. Bueno, pero ¿cuánto ganás en euros? Si yo voy a comprar, que gano en pesos, y voy No todos los podés días a comprar un París, kilo, claro. no voy a poder comprar jamás Está bien, eso. pero digo, había que hacerlo ahora, no había chance digamos, de posdatarlo para más adelante. Bueno, ahí está la gran discusión con el gobierno y la cuestión. Yo creo que había posibilidad de hacerlo más gradual esto. Y es evidente que es la clase media la que vuelve a soportar todo el peso de estos ajustes y este desequilibrio que hay de la tabla de Excel que tiene el gobierno, ¿no? Ahora, no hay duda que los que menos tienen, que aquellos que están en una situación socioeconómica vulnerable, deben ser subsidiados. Sí, por supuesto que sí, y para eso está la tarifa social, que lógicamente le da un beneficio a todos aquellos que están en esta situación, no solamente en materia de transporte, en materia de electricidad, gas, agua, etcétera. Ajá. Ahora, está visto que este 60 y pico % de aumento va a recaer específicamente sobre la clase media. O sea, el que toma un colectivo para ir al trabajo, colectivo, que el de tren, pagar 6 va a pagar 8 y después escalonadamente... teniendo en cuenta además que el medio de transporte más utilizado, como te decía recién, el 70% es el colectivo. Bien. Teniendo en cuenta también la calidad de transporte que estás recibiendo. Entonces, acá no hay una revolución en materia de transporte, lo que hay es simplemente un redireccional, Sí. los subsidios, discutámoslo, pero lo interesante acá es que el gobierno lo diga, mire señores, acá quiero que estos subsidios en vez de ir para acá, vayan para este otro Bueno, lado. eso quizás Perfecto. se solucionaría con audiencia pública, ¿no? En el Con momento audiencia pública, que se con deben mejor hacer. información y que no nos vayamos enterando de apuchitos a medida que el señor ministro va teniendo notas periodísticas. Bien. A ver, Agus, Andy, hay preguntas. Adelante. Sí, Mariano, mencionás a la clase media. ¿Crees que estos aumentos van a resentir otras áreas del consumo? Digamos, son imprescindibles, ¿no? El que tiene que tomar un colectivo, un tren, no puede prescindir de eso, pero sí supongo que va a afectar otras áreas que por ahí tengan que ver con esparcimiento, entretenimiento. ¿Crees que lo va a afectar? Sí, claramente lo va a afectar. Esta misma encuesta de movilidad que mencionaba hace un rato hacía referencia a que más del 50% de los viajes que se realizan por motivos de trabajo o estudiantes que van obviamente a sus respectivos establecimientos a estudiar, ¿no? Entonces vos tenés ahí, primero, la mitad de esos viajes se realizan por necesidad. Yo tengo que ir todos tenemos que ir todos los días a trabajar. No nos queda más remedio, obviamente. Entonces, y la otra se hace por o trámites que uno tiene que hacer, o cuestiones de esparcimiento, u otras, muchas otras cuestiones. Va a estar afectado, sin lugar a duda que va a estar afectado. El bolsillo del consumidor ya está siendo afectado. Y además, ya estamos a día 7 de enero y no vamos a cumplir con la pauta inflacionaria del 15% que el mismo gobierno reactualizó, digamos, ¿no? ¿Por qué decís esto? Hace un ratito lo consideraba de la misma manera José Luis Esper. Claro, porque los mismos economistas están diciendo que solamente este aumento va a impactar en un 2%, 2 dígitos en esa pauta. Entonces, estamos ahora en enero con eso. Además, tengamos en cuenta que estos aumentos, algunos son ahora entre febrero, después en abril, en junio, y el mismo ministro Dietrich dijo, en junio veremos, porque con todos estos aumentos, con los 94.000 millones de subsidios que el Estado sigue poniendo todos los años, el mismo gobierno dice, seguimos subsidiando más del 60% de la tarifa en materia de transporte. Bien. Andy, a ver. Sí, Mariano, se renovaron los precios cuidados, algo que impacta, además del tema del transporte, en el bolsillo de la gente. Ahora, se renovaron con menor cantidad de productos. ¿Pensás que esto en los consumidores también va a tener un impacto negativo? Sí, va a tener un impacto negativo porque el programa de precios cuidados es un programa muy importante que viene teniendo éxito en términos de consumo, es decir, la gente va a la góndola y busca ese tipo de productos, busca ese tipo de precios y consecuentemente es muy necesario hoy en día para el consumidor tener una franja de productos de la canasta básica y algunos que participan. ¿Verdaderamente? En general se los consigue, sí. Están un poco escondidos, hay que buscarlos. Sí. A veces hay supermercadistas, nosotros ya aparece el lugar vacío. y nosotros tenemos denuncias de que obviamente los primeros lugares de la góndola está para aquellos productos propios de la marca del supermercado, lo cual ya ha habido denuncias importantes
y ha habido supermercados que han sido sancionados en ese sentido. Bien. Después vienen productos de los más caros o líneas premium y escondidos allá en el fondo, un poco Bueno, hay que... en algún momento habrá que modificar esas pautas, Sí, ¿no? sí, hace un poco a la conducta tanto del consumidor, que tiene derechos y tiene obligaciones, y entre Bien. las obligaciones que tenemos como consumidores, la de quejarnos y la de denunciar, y también los derechos y las obligaciones que tiene el comerciante de cumplir con las normativas que establece, y siempre teniendo en cuenta de que el consumidor es su cliente y consecuentemente tiene que beneficiar al consumidor. Bien, queda claro. Mariano, gracias por haber venido. Gracias por la invitación, gracias a ustedes.